Bueno, estuve viendo 678 hoy y había una discusión interesante, que es la siguiente. La presidenta citó a Tato Bores el otro día respecto de unos asuntos que resultaron ser premonitorios o algo así. Y se preguntaban algunos periodistas si Tato sería acá en este momento, si Tato simpatizaría con este gobierno, ¿no? Y todos conjeturaban que a lo mejor sí, y el principal argumento era que los textos de Tato se parecían al sentido común. Los de Santiago Varela, digamos. Santiago Varela, que desde luego que sí. Claro. Santiago Varela sí. Sí, por supuesto. Estaba allí, por otra parte, don Santiago Varela, un querido amigo, sí, reconocido, y lo he querido mucho ahí en la revista Humor. Él no quiso decir que no, Santiago, pero tampoco quería decir que no. Yo que conocí a Tato, no mucho, pero realmente le he tenido un gran aprecio y él ha sido conmigo, pero muy generoso, muy generoso. Y entre sus generosidades incluyó alguna vez algún tipo de conversación de este orden. Y yo le juro que no sería acá. No sería acá. Sería más bien, él era un liberal. Sí, sí. Un liberal, como muchos radicales. Como muchos radicales, como un hombre sí, claro que del sentido común. Por supuesto. Del sentido común en el sentido de... de la misma forma que Enrique Pinti, hombres que eran muy agudos para descubrir contradicciones, errores puntuales que se cometían, pero no era un hombre de políticas. No creía mucho en eso. No creía que una política pudiera salvar o enterrar a la nación. Pero más allá de eso, que después de todo no es más que una adivinanza. Cierto, es cierto que los padres no son responsables de las cosas que hagan sus hijos, ¿no? No, pero es cierto, decían, ¿qué le pasó a los hijos de Tato que no son kirchneristas? Bueno, Tato tampoco era, no era peronista, por ejemplo, peronista de casualidad. Sobre todo no simpatizaba con nada que viniera del peronismo, me parece. No, para nada, y especialmente no lo hacía. Este es otro de los rasgos que también, digamos, que redimensionan el aprecio que tenía hacia usted también, ¿no? Sabiendo su proveniencia, digo. Sí, todo esto, naturalmente, bueno, pero que se trataba de un hombre, por otra parte, de una gran bondad y de una gran inteligencia. Pero el tema al que yo me quería referir es este. Todos explicaban el eventual kirchnerismo de Tato a partir del sentido común, diciendo que este gobierno tiene sentido común. Y yo me apresuro a decir que no. ¿Que no? Afortunadamente no. Y esto es lo que lo ha salvado. Que no tiene este gobierno y que por eso desde aquí le damos algún apoyo, es sentido común. Porque el sentido común, me parece a mí, está en manos de la clase dominante. Es siempre de derecha el sentido común. Es siempre funcional al establishment. Y es impulsado, acuñado desde aquellos que tienen la posibilidad de adoctrinar, de dominar. Y de conservar el orden reinante. Es básicamente lo que se llamaba el teorema de Baglini, ¿no? Aquel que decía que ciertos ideales formulados desde el llano iban siendo invertidos proporcionalmente respecto del acercamiento propio al poder. El senador Calcaño, en su último libro, en El Resurgimiento Argentino, explica que el mérito de Kirchner es haber invertido ese teorema. Exactamente. Así que yo no creo que, por ejemplo, la ley de medios sea una ley hecha de sentido común. Ni creo tampoco que la forma en que el gobierno encara la seguridad esté hecha de sentidos comunes. El sentido común es más bien patrimonio de personas incluso bondadosas pero peligrosas a veces. Personas que pueden decir tranquilamente que a los delincuentes convendría matarlos a todos. ¿Para qué gastar en mantenerlos en la cárcel? Ese tipo exactamente, y soluciones como esas. Porque lo primero que a uno se le ocurre es el sentido común. Yo le digo, pero yo le juro que no se hubiera escrito ni un verso bueno, ni se hubiera descubierto nada interesante si los científicos y los poetas
hubieran tenido siempre sentido común. La Revolución de Mayo es impensable con sentido común, igual que cualquier amor interesante. Vamos, Claro. lo mismo, ¿no? Así que interesante la discusión que se armó hoy, totalmente. pero yo tomo partido no en contra de Tato Bores, ni de Alejandro Borstein, ni de los muchachos, que está bien que piensen como piensen. Sí, es cosa de ellos, así les va. Claro, bueno sería que todo el mundo fuera de venir acá, Chencho. De a ratos pasa que uno se asombra a veces de ciertas adhesiones también. Claro, Sí. bueno, sí, las cuales a lo mejor son equivocadas, pero está bien. Sí, además... Pero me pronuncio en contra del sentido común. Está bien, porque el sentido común en general, como decía usted, cristaliza las cosas, digamos, las deja quietas, y cuando se mueve en general es traccionado por el miedo. Entonces... Nada más parecía un fascista que un burgués asustado, compañero. Claro, y el miedo, en general... Porque se maneja el sentido común con ideas rápidas y funcionales y primarias, en el sentido siguiente: sirven especialmente para lo que dice usted. ¿Qué es lo que más nos resulta urgente? Huir de lo que nos asusta, comer, combatir a nuestros enemigos, Justamente... deshacernos de aquello que nos impide realizar lo que deseamos. Es decir, que es un sentido básicamente egoísta. Egoísta y el cobarde. sentido común es egoísta y cobarde. Hace apuestas por varios lugares para cubrirse. No quiere riesgos. Pone mosquiteros. Ni una sola revolución se hubiera realizado con sentido común. ¿Qué dice el sentido común? Bueno, acomodate con el zar. Claro. Eso Hacete dice amigo el del juez, sentido etcétera. común. Y además, usted ha hablado muchas veces aquí, hemos charlado sobre el coraje, y el coraje no le corresponde a aquel que no siente miedo, ese está loco, claramente, Claro. sino aquel que sintiendo miedo lo enfrenta. Y Lo enfrenta y se supera, atreve claro. a hacer una jugada. Exactamente. Una jugada fuerte. Fuerte, claro. Incluso hasta con pocas posibilidades. 22% de apoyo al asumir el gobierno. Por ejemplo. Señores, hecha esta pequeña salvedad o pequeño gesto de apoyo a los que no tienen sentido común, vamos a ver qué estuvo pensando nuestro querido Patricio Barton.